Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Cornago, soy médico adjunto de hematología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y en primer lugar, igual que el resto de mis compañeros, me gustaría agradecer al Grupo Español de Hematogeriatría y en especial a mi compañero, el doctor Raúl Córdoba, la invitación a participar en esta reunión para recoger las principales conclusiones que se han comentado en el Congreso Europeo de Hematología en referencia a la leucemia mieloide aguda, en mi caso, en pacientes mayores. Estos son mis conflictos de interés y sin más voy a pasar a comentar las conclusiones comentadas en los póster. En primer lugar, sabemos o están bastante bien descritas las principales mutaciones que afectan a las leucemias mieloblásticas agudas en pacientes jóvenes, pero no tanto en el adulto mayor. Y por tanto se ha visto esa necesidad de describir mejor ese panorama mutacional y este es uno de esos ejemplos, es un trabajo donde se recogen casi 300 pacientes con una mediana de edad de 76 años, pero como veis en el rango hay recogidos pacientes de hasta 90 años, donde se han descrito más de 1000 mutaciones en más de 80 genes, prácticamente en el 100% de los pacientes, resultando en una mediana de 4 mutaciones por paciente. Las mutaciones más frecuentes las tienen aquí en la parte derecha, en la gráfica. Vemos cómo son FLT3, TEP2, TP53, SRSF2 y DNMT3 alfa, las que tienen unas frecuencias más elevadas y esto se ha traducido en que más del 60% de los pacientes de esta serie estarían clasificados dentro del riesgo citogenético adverso según los criterios de la European Leukemia Net del 2017. Los pronósticos de la leucemia aguda en el paciente mayor son bastante ominosos. Como pueden ver aquí, la mediana de supervivencia global fue de medio año, sin haber diferencias significativas según los grupos de riesgo, tampoco según los grupos que se establecieron de edad, y sí que tenía cierto impacto el tipo de tratamiento que estos pacientes habían podido recibir, siendo superiores a esa mediana de supervivencia global en aquellos pacientes que habían conseguido recibir un tratamiento de quimioterapia intensivo y menos, por supuesto, los del tratamiento paliativo. Se vio cómo además el efecto beneficioso que tenían los hipometilantes sobre el Best Supportive Care pues iba disminuyendo según aumentaba la edad. De manera que como conclusión podemos intentar extraer que en aquellos pacientes más jóvenes hay que hacer una buena evaluación de los scores de paciente, de comorbilidad, para tratar de alcanzar una quimioterapia intensiva en aquellos que puedan beneficiarse de ello. En pacientes de edad más o menos intermedia, a partir de los 70, 75 y hasta los 80 años, el hipometilante es muy buena opción, y a partir de los 80, como comentábamos anteriormente, hacer una valoración geriátrica integral y plantearnos si la abstención de tratamiento será la mejor opción. En otro de los estudios presentados, un fase 3, para hablar de la comparación entre el enasidenib, un inhibidor de IDH2, versus el tratamiento convencional en estos pacientes en aquellos que tienen una mutación de IDH2 y son recaídos o refractarios a otras terapias previas. Estos pacientes tienen un pronóstico especialmente malo y sin embargo sabemos que hasta el 20% de las leucemias mieloblásticas de paciente mayor tienen IDH2 mutado, de manera que en más de 300 pacientes con un ECOG de 2 o menor de 2 se randomizaron 1 a 1 a recibir estas dos líneas de tratamiento diferentes. Por un lado el enasidenib, por otro lado aza dosis bajas de ARA-C o el Best Supportive Care. Y es verdad que la mediana de supervivencia global no difiere entre las ramas de tratamiento en el análisis por intención de tratar. Si bien es cierto que esto puede estar influida por la alta tasa de discontinuación o de aquellos pacientes que se randomizaron a la rama de Best Supportive Care pero que finalmente no fueron tratados.
Por lo tanto, si eliminamos esta influencia en el análisis de eficacia evaluable, sí que es mayor la mediana de supervivencia global que se ha obtenido en la rama de enasidenib, tanto en términos de respuesta morfológica, como pueden ver aquí en la tabla, en independencia transfusional de hematíes, de plaquetas y algún tipo de mejoría en el estado hematológico de la médula. Por lo tanto, enasidenib, el inhibidor de IDH2, es un tratamiento útil y poco tóxico a emplear en estos pacientes con unas leucemias mieloblásticas agudas de muy mal pronóstico. En otro de los trabajos presentados se pretendía estudiar el impacto pronóstico de la enfermedad mínima residual en pacientes con leucemias agudas mieloblásticas secundarias a mielodisplásico o a tratamiento previo. Sabemos que la determinación de la enfermedad mínima residual tiene un alto valor pronóstico en la leucemia mieloblástica aguda y existen distintas técnicas para determinarla. Está la citometría de flujo, la biología molecular, y este trabajo trata un poco de establecer esta importancia en el paciente adulto mayor. Esta es una serie de 136 pacientes con una mediana de 67 años, donde se comparaba el empleo de esquemas basados en fludarabina versus CPX 351, Vixeos, que tiene precisamente esta indicación en LAM secundaria. La mayoría de los pacientes se trataron con los esquemas basados en fludarabina, muchos de ellos en combinación con Milotarg, y sin embargo la tasa de respuestas completas que se obtuvieron fue mucho mayor en la rama de CPX 351 que en la rama de los esquemas basados en fludarabina. Y dentro de los pacientes que obtuvieron la respuesta completa, la enfermedad mínima residual negativa también fue mayor la obtenida entre los que se había empleado CPX 351 versus los que se habían utilizado esquemas basados en fludarabina. Y por otro lado, la supervivencia global de estos pacientes a 2 años era mucho mayor en aquellos que habían obtenido enfermedad mínima residual negativa que aquellos que no lo habían logrado. Por tanto, la conclusión que podemos extraer de este trabajo es que también en el paciente adulto mayor es importante determinar la enfermedad mínima residual porque también tiene evidentemente impacto pronóstico. Y además en el contexto de estas leucemias mieloblásticas secundarias, que también van a ser más frecuentes en los pacientes mayores, CPX 351 ha demostrado buenos resultados superiores tanto en la obtención de respuesta completa como de enfermedad mínima residual negativa. Otro de estos trabajos, otro de estos pósteres, viene a comentarnos este ensayo clínico fase 2 en el que se asocia a las dosis bajas de citarabina este nuevo fármaco, bencentinib, que es un inhibidor selectivo oral de AXL, que es un receptor de tirosinquinasa que en su conformación activa aumenta el riesgo de quimiorrefractariedad y disminuye la capacidad antitumoral de la respuesta inmune. De manera que la inhibición de AXL con el bencentinib tendría mejores resultados. Sabemos que las dosis bajas de Ara-C en monoterapia en pacientes recaídos refractarios obtienen unas respuestas completas que no llegan al 20% y unas medianas de supervivencia global de entre 4 y 6 meses. Y aquí os presento los datos de la combinación de dosis bajas de Ara-C con bencentinib en un total de 24 pacientes, 17 con LAM recaídas y 7 con LAM refractarias. Más o menos ambos grupos balanceados en cuanto a la mediana de edad de sus miembros y el porcentaje de LAM de riesgo citogenético adverso. Como pueden ver, la tasa de remisiones completas y remisiones parciales superaba el 40% y otro 25% obtuvo algún beneficio clínico en tanto que permanecieron con enfermedad estable. En la rama de refractarios, sin embargo, la combinación no fue útil.
La toxicidad hematológica de la combinación fue el principal riesgo, la principal toxicidad, de entre el 13 y el 30%, y un 10% de los pacientes tuvieron una prolongación del intervalo QT en el electro, pero en conclusión podemos decir que la combinación de dosis bajas de Ara-C y benzemtimib es eficaz en paciente con LAM en recaída, que además es seguro, por lo tanto será una combinación interesante a explorar en ensayos clínicos fase 3 para ver si verdaderamente es eficaz y podría emplearse en práctica clínica real, pero desde luego desde el punto de vista fisiopatológico tiene sentido. Este otro trabajo lo que pretende es estudiar la sobreexpresión, o si la expresión de BCL2 tiene impacto pronóstico con las diferentes estrategias terapéuticas. Aquí vemos un trabajo que tiene más de 100 pacientes con una mediana de 68 años, más del 40% eran leucemias de novo, pero casi el 60% eran leucemias agudas secundarias, el 42% de riesgo citogenético intermedio y el 43% de riesgo citogenético adverso por los criterios de la European Leukemia Net 2017, es decir, leucemias agudas malas de alto riesgo, que se trataron o con esquemas intensivos tipo 3-7 el 45% o esquemas con hipometilantes en el 55%. La expresión de BCL2 en el total de las leucemias fue del 71%, con lo cual bastante alta. Y aquí tenemos las gráficas de aquellos que expresaban BCL2 versus los que no lo expresaban. Y como vemos en la rama de las leucemias donde se expresaba BCL2, la rama de tratamiento hipometilante resultó significativamente mejor que esquemas de quimioterapia intensiva, sin encontrarse diferencias en aquellos pacientes que no expresaban BCL2. Por lo tanto, la sobreexpresión de BCL2 no se asocia con una menor tasa de respuestas completas o de supervivencia global en leucemias mieloblásticas agudas en pacientes mayores. De hecho, es frecuente esta expresión, como vemos, del 70% en mayores de 65 años, y además parece estar asociada a una mejor respuesta a tratamiento hipometilante, y esto en parte podría explicar los resultados que se han obtenido recientemente con la combinación de venetoclax y azacitidina, que le ha dado la indicación por la FDA a esta combinación en paciente mayor. Por otro lado, otro de los trabajos que se han presentado en el Congreso Europeo de Hematología trata de establecer las dosis más adecuadas de citarabina en pacientes mayores una vez que han entrado en remisión completa con el esquema de inducción. Por un lado, tenemos el esquema clásico de recibir dosis intermedias de citarabina, 1,5 metro cuadrado cada 12 horas durante 3 días, y después está este otro esquema, el de las dosis estándar con una única dosis de antraciclina y 5 días a dosis más bajas de citarabina, incluso pudiendo emplear este esquema en regímenes ambulatorios. Como podemos ver aquí, son más de 300 pacientes tratados con ese esquema, unas medianas de edad parecidas, con una tasa de riesgos citogenéticos adversos mayores en las dosis intermedias de Ara-C, sin ver diferencias estadísticamente significativas entre el haber utilizado las dosis estándar o las dosis intermedias de citarabina, de la misma manera que no había diferencias significativas en supervivencia libre de enfermedad. Donde, sin embargo, sí que se han visto diferencias significativas entre los dos esquemas son en las complicaciones infecciosas asociadas a cada uno de esos tratamientos, siendo mayor la tasa de eventos infecciosos que precisan de la instauración de terapia antibiótica intravenosa y la tasa de bacteriemia, como pueden ver, mucho mayor en las dosis intermedias de citarabina. Asimismo, una mayor tasa de necesidades transfusionales
tanto de concentrados de Matías como de pools de plaquetas, y eso evidentemente se traduce en un mayor número de días de hospitalización, puesto que además el régimen de dosis intermedias de ARA-C precisa de la hospitalización del paciente para la administración de la quimioterapia. Por lo tanto, podemos inferir que aunque las dosis intermedias de ARA-C es un esquema posible, el esquema de dosis estándar con una dosis única de antraciclina puede administrarse ambulatoriamente, induce menor mielosupresión, menos tasa de infecciones, menos necesidad, menos requerimiento transfusional y menos tasa de hospitalización, algo a tener muy en cuenta en estos pacientes. Para ir terminando ya con la parte de los pósters, ahora quiero presentaros los datos de Glasdegib, que es un inhibidor de la vía de Hesketh en combinación con dosis bajas de citarabina a pacientes mayores que ya han fallado a tratamiento previo con hipometilantes. De nuevo estamos hablando de leucemias agudas mieloblásticas de muy mal pronóstico. Decir para empezar que esta combinación ya tiene aprobación en nuevo diagnóstico, pero en este caso el estudio es en pacientes, como digo, que ya han fracasado a terapia previa. De hecho, el 88% habían recibido ya una línea de tratamiento, pero es que hasta un 12% habían recibido 2 líneas previas de tratamiento y un cuarto de los pacientes se les había administrado con anterioridad venetoclax. Casi el 40% de estas leucemias agudas tienen citogenética adversa, y de los 13 pacientes que finalmente fueron evaluables, tenemos una tasa de respuestas globales que se acerca al 50%, 4 remisiones completas, una remisión completa sin recuperación hemoperiférica y una respuesta parcial, otros 3 pacientes con enfermedad estable y 4 donde la enfermedad progresó. La mediana de la duración de la respuesta no fue demasiado larga, fue de 2 meses, y la mediana de supervivencia global de 6,5 meses. No hablamos de datos espectaculares, pero estamos hablando de alternativas terapéuticas para pacientes que de otro modo no tendrían posibilidad de ser tratados. Por tanto, este esquema en combinación de Glasdegib con dosis bajas de ARA-C es un esquema seguro de intensidad adaptada que puede alcanzar la estabilización de la enfermedad, incluso inducir algunas respuestas en pacientes mayores con LAMs recaídas refractarias que ya han utilizado tratamiento previo con hipometilantes. Finalmente, para acabar con los póster, vamos a hablar de la influencia de la intensidad del tratamiento, de la enfermedad mínima residual y del trasplante de progenitores hematopoyéticos en leucemias de nuevo recaídas refractarias en pacientes mayores. Esto es un estudio unicéntrico, retrospectivo, donde se han incluido más de 200 pacientes, todos mayores de 60 años, donde la terapia de rescate, la terapia de segunda línea, se ha hecho en la mitad de los casos con tratamiento intensivo, y el otro 25 y 25% entre un tratamiento semi-intensivo con dosis bajas de ARA-C o hipometilantes y terapia de soporte. La mediana de supervivencia global ha sido de poco más de 15 meses, pero si hacemos el análisis por grupo de tratamiento empleado, aquellos que han recibido tratamiento intensivo superan en esa mediana de supervivencia global los 19 meses, los que recibieron tratamiento semi-intensivo los 21,6 meses, y aquellos que solo recibieron terapia de soporte los 14 meses. Otros factores que en el análisis multivariante impactaron en la supervivencia fue el estado mutacional de NPM1 y FLT3, siendo mayor para los pacientes NPM1 positivos, FLT3 negativos, y sustancialmente menor para los pacientes con NPM1 wild type y FLT3 mutado. Asimismo, el tiempo hasta la recaída también influyó, puesto que aquellas recaídas que ocurrían más de un año después de finalizar la primera línea de tratamiento tenían mejor pronóstico que aquellos que habían recaído dentro del primer año tras finalizar la quimio, o aquellos que directamente habían sido refractarios. Por otro lado, el 21,2 pacientes alcanzaron remisión completa, casi el 24% se repartían entre la respuesta completa e incompleta y la aplasia sin blastos,
con medianas de supervivencia global que alcanzan los 35 meses para los que obtuvieron con este tratamiento de rescate la remisión completa, y de estos casi el 61% llegó a alcanzar el estado de enfermedad mínima residual negativa. Y como vemos de nuevo, estudios reproducibles a trabajos anteriores, alcanzar mínima residual negativa aumenta la supervivencia y disminuye la incidencia de recaída. En este caso, la incidencia de recaída a 3 años no llega al 50% en aquellos pacientes que alcanzaron mínima residual negativa y casi alcanza el 80% en los que permanecieron con enfermedad mínima residual positiva. Incluso, como pueden ver en la gráfica de la derecha, aquellos pacientes que fueron a trasplante con mínima residual positiva tuvieron una tasa de recaída superponible a aquellos pacientes que no fueron a trasplante alogénico. De manera que la única forma de sobrevivir a largo plazo es alcanzar la mínima residual negativa con el tratamiento y después ir a trasplante alogénico. Por lo tanto, podríamos concluir que es de elección el tratamiento intensivo de rescate en aquellos pacientes que consideremos candidatos a trasplante alogénico en segunda remisión completa, que tenemos que determinar la enfermedad mínima residual tras el tratamiento de rescate intensivo porque va a tener un impacto pronóstico, y además que para pacientes que no sean candidatos a este trasplante probablemente debamos elegir esquemas semi-intensivos como las dosis bajas de ARA-C o el tratamiento hipometilante. Y todo esto en lo que hace referencia a los póster. Voy a pasar a comentar ahora esta sesión, que fue una sesión oral, donde hay dos ensayos clínicos, los AML 16 y 18, donde muestran el beneficio de hacer un trasplante alogénico con acondicionamiento de intensidad reducida en pacientes mayores de 60 años una vez que alcanzan la respuesta completa con el tratamiento. En el AML 16, de casi 1.000 pacientes llegaron a trasplantarse un 15% y en el AML 18 más de un 30%. En aquellos pacientes que fueron a trasplante, como podemos ver, la supervivencia global a 5 años fue casi del 40% versus el 19% de aquellos que no fueron a trasplante, y la supervivencia global a 3 años, que es el follow-up máximo alcanzado en este segundo ensayo, que es posterior, de pacientes hechos screening reclutados a partir de 2015, los que fueron a trasplante, la supervivencia global era de 48% versus el 37,4% en aquellos que no llegaron a trasplante. Con lo cual vemos este beneficio del trasplante en esos pacientes de entre 60 y 70 años que sí que son candidatos, empleando por supuesto esquemas de intensidad reducida. En el AML 16 se vio que el trasplante era favorable en todos los subgrupos en función de la característica que se estudiara, por edad, por riesgo citogenético, por performance status, y de la AML 18 lo que podemos esgrimir es que, aunque los datos no los he presentado en la gráfica, es que también el objetivo es intentar llegar a trasplante, como veíamos anteriormente, con enfermedad mínima residual positiva, y por eso plantear el tratamiento de consolidación para tratar de profundizar la respuesta y así mejorar el pronóstico del trasplante. Y ahora, para finalizar, quiero comentar brevemente cuatro trabajos presentados como publicación. En este primero, de nuevo, quieren evaluar si verdaderamente tiene importancia pronóstica en el paciente mayor de nuevo diagnóstico los criterios de la European Leukemia Net 2017. Como pueden observar, fueron un total de 75 pacientes, más de la mitad tenían un riesgo citogenético intermedio y después repartido a partes iguales, favorable y adverso. Más del 30% tenían mutaciones en NPM1 y un 25% en FLT3 y TD.
La respuesta completa hematológica se alcanzó en global en el 43% de los pacientes y aquí se ven diferencias significativas a favor de la obtención de esa remisión completa en aquellos pacientes que tienen un riesgo citogenético favorable, sin diferencias entre los grupos intermedio y adverso. Esto, de la misma manera, va a tener un correlato en la mediana de supervivencia global, que es de 9 meses para el grupo de riesgo citogenético favorable e inferior para los otros dos grupos. Si bien es cierto que a la hora de hacer el análisis multivariante, las únicas variables que mostraron un aumento de la supervivencia global en estos pacientes fueron el llegar a realizarse un trasplante halogénico y hacerse y obtener una remisión completa tras el tratamiento de inducción, que como hemos visto es más probable en aquellos de riesgo citogenético favorable. Pero es cierto que no resulta significativa las diferencias en cuanto al riesgo citogenético de la European Leukemia NIT 2017, ni en términos de supervivencia global ni de supervivencia libre de enfermedad. Por tanto, en adultos mayores es necesario establecer variaciones y modificaciones de esos scores pronósticos que utilizamos habitualmente para pacientes jóvenes, teniendo además en cuenta la edad, el performance status o la propia elegibilidad para trasplante. PEVOLAM es un ensayo clínico fase 3 que está en fase de reclutamiento. Nosotros tenemos la fortuna de contar con él en nuestro centro, en Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y el racional precisamente está basado en los datos ya publicados por Sequeres el año pasado del fase 2. Pevoneristat es un inhibidor de NAE, que es la enzima activadora de NET8, que supone esta inhibición aumento de la muerte celular. La combinación de pevoneristat con AZA versus AZA en monoterapia en fase 2 era la diferencia entre 23,6 meses y 16 meses. De manera que ahora tenemos en curso este ensayo en combinación donde los criterios de inclusión son leucemias mieloblásticas de nuevo diagnóstico con ECOG de 3 o menor, no candidatos a quimioterapia intensiva, pudiendo incluir también leucemias agudas secundarias. Son criterios de exclusión una leucocitosis mayor de 25.000 o haber recibido tratamiento previo para síndrome mielodisplásico, leucemia mielomonocítica crónica o neoplasias mieloproliferativas crónicas. Esperamos pronto tener y poder ofrecer datos de este ensayo clínico fase 3. Este trabajo es bastante curioso, es un trabajo unicéntrico de un hospital tailandés, retrospectivo, un país en vías de desarrollo, donde se pretendía ver la diferencia en el outcome, en el pronóstico de los pacientes en función de qué tipo de tratamiento empleábamos, si quimioterapia intensiva, hipometilantes, pero a dosis fijas, no por superficie corporal, puesto que allí no es tan fácil acceder a este tipo de tratamientos, o directamente tratamientos paliativos. Han llegado a presentar más de 200 pacientes con una mediana edad de 71 años, todos de nuevo diagnóstico, un 70% eran leucemias agudas de novo, pero un tercio de ellas tenían riesgo citogenético adverso. Tenemos una mediana de supervivencia global total de 5 meses y como vemos, si hacemos el análisis por subgrupos, vemos que aquellos que recibieron quimioterapia intensiva tienen esa mediana de supervivencia global algo superior, que es todavía mejor en aquellos pacientes que recibieron hipometilantes, alcanza casi el año, los 11 meses, y evidentemente aquellos que solo recibieron tratamiento de soporte o cuidado paliativo, que fueron más de la mitad en este grupo, pues tienen unas supervivencias globales muy bajitas. Por tanto, podemos concluir que el tratamiento paliativo, pues como es lógico, genera resultados inferiores, pero que después en estos pacientes no se han visto diferencias significativas entre emplear quimioterapia intensiva o regímenes basados en hipometilantes, azacitidina o decitabina, incluso a dosis fijas que suelen ser dosis algo inferiores a las que calculamos nosotros por superficie corporal.
Y por último, para finalizar, este trabajo pretende establecer la importancia de utilizar escalas y así poder determinar en el paciente adulto mayor la elegibilidad de este paciente para trasplante halogénico. Como hemos podido ir viendo en los trabajos presentados anteriormente, muchas veces el poder llegar a esta terapia es fundamental para lograr aumentar las medianas de supervivencia global. Por lo tanto, es importante que apliquemos estas escalas de valoración que nos permitan no perder a ningún paciente que podría llegar a ser trasplantado y, por tanto, ofrecerle una mayor supervivencia. Para intentar ver cuáles son esas variables que tienen más importancia o que podrían llegar a ser de ayuda en una buena escala, se ha hecho una revisión sistemática de toda la literatura, tanto en Medline como en Web of Science, y como vemos, sobre todo, se tienen en cuenta en muchos estudios tanto el performance status, el ECOG del paciente, como la comorbilidad. Estamos muy acostumbrados, aquellos que nos dedicamos al trasplante de progenitores hematopoyéticos, a calcular el índice de Soror, el índice de comorbilidad de Charson o algunos que nos permitan establecer el riesgo de mortalidad intratrasplante de los pacientes. De manera incipiente, vemos cómo cada vez más el estado nutricional, el estado funcional del paciente o incluso la calidad de vida autopercibida por él mismo van tomando una importancia cada vez mayor. Y tanto en los análisis univariantes como multivariantes, todas estas variables se han demostrado con impacto en la supervivencia. De manera que podemos y tenemos que mantener factores bien conocidos como el performance status y la comorbilidad de los pacientes, pero tenemos que estar abiertos a la inclusión en estas escalas de otras variables como el estado nutricional, funcional de los pacientes y así como su calidad de vida, porque habremos de tenerlas en cuenta. Por tanto, como conclusiones fundamentales, saber que el paciente adulto mayor con leucemia mieloblástica aguda es un paciente de especial mal pronóstico, con supervivencias globales bastante cortas, pero que tenemos fármacos nuevos, fármacos que van a venir a combinarse con tratamiento hipometilante que pueden mejorar estas supervivencias globales. Y por otro lado, hemos de saber identificar al paciente mediante las escalas adecuadas que puede llegar a beneficiarse tanto de un tratamiento de inducción o de rescate basado en terapias intensivas que le permitan llegar al trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos y así mejorar estos datos. Y nada más por mi parte, muchas gracias.